Bien, yo comienzo muy jovencito en esta empresa, el 15 de octubre de 1998, justo después de pasar un verano sabático al acabar los estudios de electrónica de la FP. Hasta que un día me llama Manela Fernández. Hemos recibido un currículum tuyo. Ven mañana. Llego aquí a Eclair y veo, ¡guala! ¿Esto qué es? Entonces, donde hago la entrevista, veo que hay muchos aparatos, mixers, amplificadores, altavoces. Yo decía, ¡wow! ¡Esto me mola! ¿Por qué? Porque yo de jovencito siempre estaba vinculado al sonido, por el tema de la música, básicamente. Entonces, la marca Eclair no la conocía realmente. Tenía otras marcas en la cabeza, pero Eclair no la tenía en la cabeza, siendo una marca de aquí, de casa. Entonces, me temblaban las manos de decir, ¿dónde estoy aterrizando? Hice una entrevista y me dijeron, mañana comienzas. Y al día siguiente, a las 10 de la mañana, llegué aquí. Era un taller con gente mucho más mayor que yo. Yo tenía 18 años, me diría así, y ahora estoy con 1,87 m. Quiere decir que he evolucionado y he crecido. Y también me he engordado, y eso quiere decir que es bueno, si no me he adelgazado. Entonces me encuentro con un grupo de personas que me acogen muy serias. Hay como una pequeña hermandad. Hay pequeñas cositas, muchos detalles que te hacen tener una confianza. Pero a la vez te enseñan también que esto tiene que salir muy bien. Hay que trabajarlo muy bien. Estás en un sitio que no es broma. Esto es serio. Y lo que hacemos aquí es serio. Y yo decía, wow. Cuando me decían, un cable tiene que quedar así de recto, esto tiene que quedar así, yo decía, pero hay que buscar la perfección. Y te dicen, el producto por dentro tiene que estar mejor que por fuera. Y yo decía, uff. Yo llegaba a casa, explicaba esto a mis papás y decían, pues es un buen trabajo. La gente es buena, es una buena marca. Continúas. Luego más tarde, un compañero se lesiona, tiene una larga recuperación y faltaba alguien en un puesto que era vital y muy importante, que era la verificación con audio. Pasaron personas, compañeros, pero bien, o no aguantaron o no supieron desarrollarse bien, y llegué yo, era como algo que se me daba bien. Empezaron a confiar en mí, eché muchas horas porque no iba a la velocidad que tenía aquel compañero que se lesionó, pero rápidamente me adecué, me superé, me puse a estudiar. Y a día de hoy estoy aquí, año 2025, con 45 años y me siento el nene de igual que cuando entré. Y sigo desarrollando la misma faena y bueno, y muy alegre de que entre gente joven a la cual yo, de una forma no oficial, les voy introduciendo el sonido por las venas. Les voy enseñando cosas, que tengan la curiosidad de aquello que están montando, de aquello que sepan qué producto están haciendo, para qué sirve, dónde se va a montar, quién lo va a utilizar, cómo lo va a utilizar, quién lo va a escuchar, con qué música lo van a escuchar. Es un mundo de abanicos, es el abanico Pantone de los colores. Entonces, poco a poco, pues voy intentando que cojan esa fidelidad por el tema y la pasión por el tema del audio. Pero realmente lo que veo ahora es un factor de gente nueva, con nuevas ambiciones, nuevas perspectivas y sobre todo lo que haga esta empresa, la dimensión que ha cogido, mucho más grande. Pues en el futuro lo estamos viendo todos, a día de hoy, que estamos abarcando nuevos mundos, nuevas tecnologías, nuevos mercados, ¿no? Al fin y al cabo, estamos trabajando con mucho vídeo, cosas que cuando yo entré habían 3 aparatos de vídeo, el DVA, el SVA y ya está. Y no conocí el mixer que había para mezclar vídeo. Bueno, ese ya era más mayor que yo, pero poco más. Y después toda la tecnología que nos rodea, que se está implementando en esta marca. Todo.